Queremos mantenerte informado. Aquí inicia Mira Noticias Ahora. Bienvenidas y bienvenidos, les habla Guido Alfonso Macías para contarles las noticias que destacan en Ecuador y el mundo. La información de Ecuador y el mundo en Mira Noticias Ahora. La Corte Constitucional deberá procesar 5 demandas de inconstitucionalidad contra el decreto 741 emitido por el presidente Guillermo Lasso, mediante el cual se dispuso la disolución de la Asamblea Nacional, basándose en el artículo 148 de la Constitución. Diversos actores políticos y sociales presentaron esas demandas. El Ministerio de Salud Pública informó este jueves 18 de mayo que existe un abastecimiento del 80% de medicamentos y dispositivos médicos a escala nacional. Además, anunció que ha implementado 4 mecanismos para el abastecimiento. La disolución de la Asamblea Nacional con la aplicación de la denominada muerte cruzada dejó en el desempleo a cientos de funcionarios que tenían contratos ocasionales, además de los 137 legisladores que no tendrán derecho a indemnizaciones. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, descartó que vaya a correr para algún cargo público en las próximas elecciones presidenciales y de asambleístas, como lo había sugerido el ex legislador Fernando Villavicencio. Ante los rumores de una posible candidatura política, quiero dejar claro que mi único interés es cumplir con mis funciones de fiscal general, cargo para el que fui nombrada y en el que permaneceré por mi compromiso con el país y con la justicia, escribió Salazar en redes sociales. La probabilidad de lluvias de variable intensidad, tormentas y ráfagas de viento se incrementará en los próximos días. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología detalló que estos fenómenos se registrarán del jueves 18 al viernes 26 de mayo. Las precipitaciones, tormentas y vientos fuertes se presentarán con mayor intensidad en las regiones litoral e interandina. Allí se pronostica lluvias principalmente en las tardes y noches, con mayor intensidad en las estribaciones de cordillera. Guido Alfonso Macías en Mira Noticias Ahora. Una balacera se registró en Manta durante el velorio del agente de tránsito Andrés Moreira Cedeño. Ocurrió la mañana de este jueves 18 de mayo. El hecho deja hasta el momento 4 personas fallecidas y 8 heridas. Entre los heridos hay niños. Así lo confirmó Javier Briones, jefe del Cuerpo de Bomberos de Manta. Bueno, un reporte de una emergencia. Lamentablemente en este sector, aquí en estas salas de velación, se suscitó un ataque violento de bala a gente que estaba congregada en una velación. De ello resultaron y fueron trasladados 12 personas heridas a los diferentes centros de salud con las ambulancias de bomberos y otras instituciones también, y 2 personas fallecidas dentro del lugar. Hemos atendido también a otras personas, hicimos, como ustedes ven, los perímetros de seguridad. Bomberos Manta con sus unidades ha cerrado las vías para que esto quede totalmente aislado y que la policía pueda realizar el trabajo investigativo que corresponde. Las personas fueron trasladadas a los diferentes centros de salud, están evaluando a ver sus condiciones. Había sexo femenino y masculino. Trasladamos a 2 niños también pequeños que tenían ciertas heridas allí, que están determinando si son de bala o son producto de vidrios o alguna cosa esa, ¿no? Lo que hicimos fue estabilizar y trasladar. Estamos con un contingente aquí dando la seguridad en salud, cualquier atención que se pueda dar a familiares que también vengan a ver si sus familiares han sido heridos o trasladados, ¿no? Vamos a permanecer hasta que la policía determine y termine su investigación al respecto. Sabemos que hay una persona que fue muy grave, pero no tenemos el dato preciso una vez que fue entregado con vida a la casa de salud, y ya en su momento pues darán la información respectiva. Han participado aquí, trasladamos 5 ambulancias del Cuerpo de Bomberos, creo que 3 de otras instituciones, vehículos móviles de logística que están cerrando la vía y los vehículos también contra incendios ante cualquier situación anómala que se pueda dar también. ¿Los fallecidos, la otra víctima, no, las personas que están adentro es una de sexo masculino, una de sexo femenino. No podemos identificar si es un agente de tránsito porque están vestidos de civiles. Entonces ahí la policía tendrá que dar los datos más precisos al respecto. ¿Los heridos hay menores? Hay 2 menores que trasladamos, no podemos determinar si fueron traslados de bala, solo estaban con flujo sanguíneo de heridas, tendría que determinarse si es de algún proyectil o de algún vidrio o alguna cosa, pero fueron trasladados también. ¿Conoce en qué circunstancias se produjo? Total desconocimiento, nosotros venimos y llegamos a la escena para trasladar a las personas que estaban heridas y era de suma urgencia, pues, ¿no?
Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, anunció las fechas en las que se realizarán las elecciones tras la declaratoria de muerte cruzada. En el espacio de entrevistas de Teleamazonas de este jueves 18 de mayo, Atamaint aseguró que actuarán con responsabilidad. Es decir, los 90 días es para la primera vuelta, porque tampoco es cierto que es exigible la segunda vuelta. Puede darse el caso, como en el Ecuador todo pasa, que podría ganar un candidato en una sola vuelta. Entonces creo que el legislador determinó aquello y solo hizo mención en ese momento solo para la primera vuelta, porque la segunda parte es incierta. Nosotros tenemos ya un calendario tentativo que tiene que ser aprobado por el Pleno, ya se ha discutido con el Tribunal Contencioso Electoral y efectivamente los plazos se han restringido dentro de los 90 días increíblemente. Y para la segunda vuelta también no podemos esperar mucho tiempo porque el país espera respuestas. Necesitamos una Asamblea Nacional, pilar fundamental de la democracia. Ahora nos toca ir, por ejemplo, iremos con un padrón electoral que fue ejecutado en el 2023. No habrá brigadas de cambios de domicilio porque el padrón va a ser el mismo. Se repite lo de febrero. Se repite lo de febrero. Todos los hitos que contempla un proceso electoral, el preelectoral, el electoral, se van a cumplir porque se trata de ejecutar los derechos que tienen las organizaciones políticas. Más o menos nosotros hemos programado, esto todavía no es oficial, lo tiene que aprobar el Pleno del Consejo Nacional Electoral, pero no creo que haya muchos cambios por los tiempos que tenemos restringidos y nosotros hemos programado que para el domingo 15 de octubre sería la segunda vuelta. El domingo 15 de octubre la segunda vuelta. ¿Y la primera vuelta cuándo está programada? A ver, los 90 días se cumple inéditamente, como hace así, de forma inédita, perdón, martes 22 de agosto. Pero para la ciudadanía, por la costumbre, por la facilidad, tiene que ser domingo. Tendríamos que hacerlo domingo. A ver, entonces, ¿domingo hacia adelante del 22 de agosto o domingo hacia atrás? Es decir, ¿podría ser la elección el domingo 20 de agosto o el domingo 27 de agosto? No. El 27 no puede ser porque sobrepasamos los 90 días que nos da la ley para hacer las elecciones. O sea, el domingo 20 de agosto son las elecciones. Definitivamente sería ese el plazo que podríamos hacerlo porque la ley dice antes de los 90 días, no más de los 90 días, máximo hasta el 22 martes que sería. Entonces, primera vuelta 20 de agosto, segunda vuelta 15 de octubre, tendríamos nuevo gobierno a inicios de noviembre. Aproximadamente, sí. Tendríamos que esperar que los recursos se resuelvan lo más pronto posible. El país espera volver a la tranquilidad, a la normalidad y en eso la función electoral está totalmente consciente y apelamos que las organizaciones políticas también tengan ese comportamiento patriótico y a la altura de lo que exige el sistema político del Ecuador. El presidente de la República, Guillermo Lasso, mantuvo una entrevista con CNN en español luego que decretó la muerte cruzada y disolvió la Asamblea Nacional. En ese espacio, Lasso recurrió a su vieja cantaleta, la culpa es de Correa, manifestando que él decretó la muerte cruzada ya que estaba en marcha un supuesto plan macabro que iba a viabilizar el retorno al país del expresidente Rafael Correa. La decisión de disolver la Asamblea Nacional, de acuerdo con el artículo 148 de la Constitución, es precisamente para detener un plan donde primero venían por mí, luego por la fiscal, luego por el contralor, por el procurador y por más instituciones del Estado. Al haber disuelto la Asamblea Nacional, ha perdido efectividad este macabro plan para tomarse el control de las instituciones del Estado, para producir impunidad y viabilizar el retorno de un presidente que ha sido sentenciado por corrupción por la Corte Nacional de Justicia y que no quiere cumplir con la pena establecida de 8 años de prisión. Entonces, ¿un macabro plan desde la justicia? No, un macabro plan desde lo político. ¿Con el Consejo de Participación Ciudadana? Utilizando la Asamblea Nacional. Y eso es lo que hemos impedido al disolver la Asamblea Nacional. Acá el tema real es que el presidente tiene acusaciones serias. Hay corrupción en el gobierno de Guillermo Lasso, a tal punto que la fiscal le pone caso encuentro, que es el eslogan del gobierno.
dijo el ex candidato a la vicepresidencia de la República, Carlos Rabascal, en declaraciones para Radio Pichincha. A ver, aquí lo que se quiere es manipular el tema. Y yo veo que tanto los medios de comunicación como en el debate político se está cayendo en la trampa. Porque ellos están posicionando eso a nivel nacional y a nivel internacional. Pero acá el tema real es que el señor tiene acusaciones serias, que hay corrupción en el gobierno de Guillermo Lasso, a tal punto que hay corrupción que la fiscal le pone caso encuentro, que es el eslogan del gobierno nacional. Su cuñado está involucrado y hay serios indicios de evidencias que está procesándose en la fiscalía y en el sistema judicial. Lo bajaron de un avión cuando pretendía viajar a Lo Nueva York. bajaron de un avión. Es decir, hay mensajes de todo esto. El señor Hernán Luque pertenecía a la oposición. El señor Hernán Luque era el mandamás de las empresas públicas. El señor Verde Soto era su secretario de Política Pública y Lucha contra la Corrupción y le manda un informe aclarándole, advirtiéndole lo que estaba pasando, lo que iba a pasar, a tal punto que le pone que hay que investigar también a los familiares de primer grado y segundo grado de consanguinidad. Y va más allá todavía. O sea, porque los cuñados no son de consanguinidad, va más allá, hablaba, de afinidad. Entonces, es el propia gente de su propio gobierno que primero está involucrado en los temas de corrupción. Y no solo en los temas de corrupción, hay un tema serio de una supuesta asociación con la mafia albanesa, que es la exportadora de droga que viene de Colombia y pasa por el Ecuador. Esas son las evidencias. Lo que pasa es que esto no se lo visibiliza. Entonces, en vez de estar analizando las barrabasadas que dice el asambleísta Vanegas, deberíamos puntualizar es el por qué el señor es llevado a juicio político. Durante la entrevista que el presidente Guillermo Lasso mantuvo con CNN en español, dijo que construir escuelas, carreteras, hospitales, quizás lo hace cualquiera. Argumentó esto advirtiendo que no quiere creer que quizás le plantearon el juicio político por su lucha contra la corrupción. Le digo algo que quizás me olvidé de decirlo en la asamblea ayer. Construir escuelas, carreteras, hospitales, quizás lo hace cualquiera. Lo que no hace cualquiera es luchar contra las mafias de las drogas y de la corrupción. Y ayer en la asamblea fui muy claro, advirtiéndoles que yo no quiero creer que quizás me plantearon el juicio político por haber incautado 420 toneladas de droga, el equivalente a 5 veces el promedio de los 2 gobiernos anteriores. 15 años en haber luchado contra la corrupción de los seguros. Yo tuve que liquidar una compañía de seguros pública alrededor de la cual se desarrolló una trama de corrupción en los últimos 15 años, que implicaba un gasto de 250 millones de dólares, que nos los hemos ahorrado ahora, gastos en primas de seguros anuales. En luchar contra la corrupción del sistema de seguridad social de la Policía Nacional, que fue asaltado hace unos 7, 8 años atrás en 900 millones de dólares y mi gobierno recuperó 340 millones de dólares para los policías. En deportes. Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Pro, ya da por hecho la presencia oficial de la herramienta del video arbitraje para todos los encuentros de la Liga Pro, el VAR. Es una realidad. Entiendo que la Federación Ecuatoriana de Fútbol está por adjudicar el contrato a la empresa que haya ganado, expresó Loor en una entrevista. Añadió que considera que en los próximos días habrá más detalles sobre este tema y está confiado que desde la segunda etapa del torneo habrá VAR para todos. Estás actualizado. Hasta aquí. Mira Noticias Ahora.